Perfecto. Entonces les presento a Patricio García Marchiñena, que bueno, que es médico urólogo del Hospital Italiano. Bueno, vos te presentás, Patricio. Dale, cuando vos me Gracias. digas, vale, Sí, sí. comparto pantalla y Ya arrancamos. compartí pantalla, bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Bien. Voy compartiendo pantalla, ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, gracias por la presentación, Vale. Buen día, buenas tardes a todos. Soy Patricio García Marchiñena, pertenezco al Servicio de Urología acá del Hospital Italiano de Buenos Aires y ya hace varios años junto a Valeria y a muchos otros colegas del hospital y de afuera del hospital decidimos formar esta unidad de von Hippel-Lindau para, bueno, un mejor manejo de este grupo de pacientes con esta patología. Esta presentación fundamentalmente voy a hablar del manejo quirúrgico del tumor renal en el von Hippel-Lindau. Déjenme que paso. A medida que transcurra la charla vamos a tratar de contestar estas preguntas, vamos a repasar estos contenidos, o sea, definir qué es el tumor renal, qué particularidades, qué desafíos se presentan en el paciente con von Hippel-Lindau, cómo es el manejo de los tumores renales en estos pacientes, cuáles son los principios del tratamiento quirúrgico y cómo es el seguimiento y el manejo de la recidiva tumoral en este grupo de pacientes con tumores renales hereditarios. Voy para atrás. Para repasar algunos conceptos básicos de lo que es el tumor renal, el tumor renal se engloba un grupo de patologías bastante diversas, pero engloba, hablamos de tumor renal cuando hablamos del 90% de los tumores que asientan en el riñón, que son los que asientan en el parénquima renal. Dejamos de lado todo lo que son tumores que afectan el árbol urinario. El 70% de los tumores renales son tumores de una variedad histológica que se llama tumores de células claras. El tumor renal en frecuencia no es de los tumores más frecuentes, pero se encuentra en el top 10, digamos, de los tumores sólidos del ser humano, un poco más frecuente en el hombre que en la mujer. Y dentro de los tumores urológicos no es el más frecuente, viene primero el tumor de próstata, el tumor de urotelio, y el tumor renal en tercer lugar, pero sin embargo es el más letal de todos. O sea, es un dato a tener en cuenta. No es el más frecuente, pero es el que más mortalidad causa. Dicho esto, decimos que hasta el día de hoy el manejo o el pilar del tratamiento del tumor renal sigue siendo la cirugía. Existen factores de riesgo para padecer un tumor renal. El primero de todos que nombramos es el demográfico. La Argentina se encuentra en un área de alta incidencia, ¿sí? Decimos que hay países con baja incidencia de tumores renales, y en general hablamos de los países del continente africano. ¿Sí? El tabaquismo, la obesidad, la hipertensión son factores de riesgo para padecer un tumor renal, y la insuficiencia renal terminal, pacientes en diálisis tienen un riesgo aumentado a desarrollar un tumor renal. Fíjense que en sexto lugar ponemos los factores genéticos, y esto abarca entre el 4% al 8% de todos los tumores renales que se presentan en el ser humano. Nosotros analizamos un poco qué factores de riesgo presentaban nuestros pacientes, nuestra población de pacientes, y esto lo vimos en el año 2015, después de seguir durante 5 años a pacientes que habían sido sometidos a cirugía, y lo que pudimos ver que la edad media de presentación del tumor renal era de alrededor de los 60 años, más frecuente en el hombre que en la mujer. La mayor parte de los tumores renales hoy en día se diagnostican en forma incidental. ¿Qué quiere decir esto? De casualidad, o sea, se hace un estudio de un paciente por alguna otra razón, o se hace un chequeo médico y aparece una lesión renal. Y esa fue la forma de presentación más frecuente de los tumores renales en nuestros pacientes, y en el mundo se está viendo que la forma incidental es la forma más frecuente de diagnosticar un tumor renal. Pero lo que más nos llama la atención en este esquema es que solamente el 0,5% de los tumores renales que operamos tenían un trasfondo genético. Y eso nos deja ver que claramente si uno no tiene una sospecha, probablemente no haga diagnóstico genético. Y de eso un poco va a tratar esta charla. Hay dos formas de presentarse el tumor renal. Se puede presentar como una enfermedad unilateral, unifocal, o sea que asienta un tumor único en un solo riñón, y esa es la forma más frecuente de presentarse de los tumores renales. Se da en el 98% de los casos. Pero una forma también no tan
frecuente de presentación es cuando se presentan muchos tumores en ambos riñones, la forma bilateral y multifocal. Esto se da menos frecuentemente en el 2% de los casos. Si uno repasa un poco qué objetivos tiene uno con un tumor renal esporádico, único, unilateral, bueno, a lo largo de la historia han habido avances en el manejo del tumor renal y la tendencia hoy en día es, cualquier tumor renal, el objetivo es darle un tratamiento, tratar de conservar la unidad renal y hacerlo de una manera poco invasiva. Si uno se enfoca en los pacientes con enfermedad renal o con tumores renales multifocales, bilaterales, bueno, uno empieza a plantearse otras preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta si existe alguna predisposición genética en este grupo de pacientes. Si hay tumores renales en ambos riñones, bueno, considerar si hay que hacer una cirugía por estadios, primero una unidad renal, primero la otra, cuál de las dos primero, si es la que tiene más tumores, la que tiene menos tumores, plantear, hacer algunas preguntas que tengan que ver con el manejo de la insuficiencia renal, el tiempo de isquemia renal y el manejo de la recurrencia en caso de que ésta aparezca. Decimos entonces que el tumor renal típico se presenta en forma unilateral, en una sola unidad renal, alrededor de los 60 años, y el tipo histológico más frecuente es el de células claras. Ahora, ¿cuándo sospechamos en un tumor renal hereditario? Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta este esquema. Fíjense que la edad de presentación, el pico de presentación de los tumores renales esporádicos, que se ve acá en amarillo, es alrededor de los 60 años. Pero cuando pensamos en el pico de presentación de los tumores renales hereditarios, vemos que el pico se corre 20 años atrás, ¿sí? Alrededor de los 40, 35, 40 años. Bueno, ese es un dato, o sea, la edad de presentación de un tumor renal nos tiene que hacer pensar o sospechar que puede haber un origen genético. Fíjense que si uno toma un punto de corte a los 40 años, solamente el 10% de los tumores son esporádicos y la gran parte de estos tumores, cuando hacemos un punto de corte en 40 años, van a ser de origen hereditario. Entonces, el primer grado para hacer más diagnóstico es tener un grado de sospecha alta. La otra cosa que nos tiene que hacer pensar en un tumor renal de origen genético, en un tumor renal hereditario, es la forma de presentación. El tumor renal esporádico en general se presenta de forma unilateral, una lesión única en un solo riñón. En cambio, en el caso de los tumores renales hereditarios, suelen aparecer varias lesiones en ambos riñones. Cuando hablamos del fenotipo de la imagen, bueno, el tumor renal esporádico se ve una lesión única, sólida, ubicada en uno de los riñones, y ya metiéndonos un poco en distintos síndromes hereditarios, como es el von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa, el Birt-Hogg-Dubé, el cáncer papilar hereditario. Vemos que las imágenes que vamos a ver también nos pueden llegar a orientar, en cierto modo, ¿sí?, a qué tipo de síndrome hereditario nos estamos enfrentando. En el von Hippel-Lindau vamos a ver lesiones sólidas, lesiones sólido-quísticas, lesiones puramente quísticas, como se ven ahí en blanco. En la esclerosis tuberosa vamos a ver quistes, vamos a ver lesiones sólidas, podemos ver angiomiolipomas, y todas estas lesiones conviviendo en una misma unidad renal. Entonces, la imagen también nos va a aportar o nos va a orientar, en cierta manera, hacia qué tipo de síndrome tenemos que enfocarnos o enfocar el estudio genético. Y lo otro que no podemos dejar pasar de largo, ¿sí?, son las manifestaciones extrarrenales. La mayor parte de los síndromes de carcinoma renal hereditario se asocian a manifestaciones extrarrenales. Muchas veces estas son la punta del iceberg, ¿sí? Un angioma en la retina, un paciente con un hemangioblastoma en el cerebelo, manifestaciones cutáneas como fibrofoliculomas, quistes a nivel del pulmón, cistoadenomas en el testículo, paragangliomas. O sea, también tenemos que prestar atención a todo lo que pasa fuera del riñón, ¿sí?, para poder llegar a un buen diagnóstico. Muchas veces al revés, el riñón es la primera manifestación y uno tiene que salir a buscar todas las otras manifestaciones que pueden estar presentes y pueden haber pasado desapercibidas. En definitiva, hablamos del fenotipo del tumor renal hereditario, decimos que está subestimado, ¿sí?, decimos que es un 4%, pero probablemente entendemos muy poco sobre las bases genéticas del tumor renal hereditario y muchas veces pasamos de largo el diagnóstico. Y lo vimos nosotros en nuestro estudio, solamente el 0,5% de los pacientes tenían un diagnóstico genético confirmado. Hoy en día se describen alrededor de una docena de mutaciones genéticas que se asocian a tumor renal, y generalmente las mutaciones se dan en genes supresores,
¿sí? No obstante, la penetrancia es variable, ¿por qué? Porque no solamente se necesita que el gen esté mutado, sino se necesitan algunas otras condiciones que se den para que el tumor se pueda desarrollar en ese paciente. A modo de síntesis, o ¿qué tienen en común todos los tumores renales hereditarios? Generalmente son multifocales, generalmente son bilaterales. La histología, si bien varía entre síndromes, dentro del mismo síndrome suelen tener una histología propia, ¿sí? En el von Hippel-Lindau hay células claras, Birt-Hogg-Dubé suelen ser cromófagos y oncocitomas. O sea, cada mutación genética se asocia en general a un tipo de histología específica, y la mayor parte de estos síndromes tienen manifestaciones clínicas asociadas. A modo de resumen, en este cuadro lo que decimos es qué otras características tienen en común. La mayor parte de los síndromes renales hereditarios tienen una herencia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? 50% de chances de transmitirla a la descendencia. La penetrancia, como dijimos, es variable, y en esto el von Hippel-Lindau es quizás de los síndromes renales hereditarios el que más penetrancia tiene, ¿sí? El 70% de los pacientes con la mutación genética van a desarrollar a lo largo de su vida alguna manifestación renal, ¿sí? A diferencia de otros síndromes como la esclerosis tuberosa, donde la presencia de manifestaciones renales se da en un 4% de las veces. La mayor parte decíamos que tienen manifestaciones extrarrenales, y los tipos histológicos caracterizan a cada una de estas lesiones. Cuando pienso en un tumor renal hereditario, dijimos entonces menos de 40 años, cuando la patología es bilateral, multifocal, cuando se asocia a manifestaciones extrarrenales, o cuando hay familiares con alguna de estas características. Todo esto nos tiene que hacer sospechar en un tumor renal hereditario, y en caso de alta sospecha, uno considerar el test genético. Pero como hablamos de tumor renal hereditario, o cuando hablamos de tumor renal hereditario, los objetivos van a cambiar. En un paciente de 60 años con un tumor renal esporádico, la cirugía tiene el objetivo de curar al paciente, de preservar el renal preservar el riñón siempre que se pueda, y en caso de no poderse preservar el riñón, bueno, uno tiene el otro riñón sano, por lo tanto, tampoco es algo que nos quite el sueño, ¿sí? En general estos pacientes reciben una única cirugía, y después lo que pasa con estos pacientes, entran en un plan de seguimiento imagenológico para evaluar si aparecen manifestaciones o metástasis a distancia. En cambio, en el tumor renal hereditario, realmente se da en una población mucho más joven, de menos de 40 años, y los objetivos cambian. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que pensar en los tumores renales que vemos actualmente, sino en los futuros tumores renales que pueden llegar a aparecer en esta población, ya que hay una mutación genética que lo está predisponiendo. Tenemos que pensar que estos pacientes no presenten diseminación, o sea, que estos tumores no disparen células fuera del riñón. Tenemos que maximizar la función renal para que ese paciente no entre en diálisis, entendiendo que vamos a tener que en algún momento intervenir ambos riñones. Tenemos que limitar el número de cirugías, buscar una estrategia para no llevarlos a quirófano cada vez que aparece una lesión renal, y en caso de necesitar hacer este tipo de intervención, tratar de minimizar la morbilidad que estas intervenciones requieren. Por lo tanto, los principios quirúrgicos en von Hippel-Lindau es manejar de manera segura el tumor renal, preservando la función renal, evitar la diseminación y limitar los procedimientos. Es un poco el balance que tenemos que hacer cada vez que nos enfrentamos a un tumor renal hereditario. Antiguamente, en los años 70, aparecían tumores en ambos riñones, y el plan, la estrategia era: saquemos los dos riñones y llevemos al paciente al trasplante. Bueno, hoy en día esa estrategia no es válida, y vamos a ver por qué. Hoy en día la preservación renal es un pilar del tratamiento. Evitar la diálisis es un objetivo primario en el tratamiento de pacientes con tumores renales hereditarios. ¿Por qué? Porque la diálisis no es inocua, conlleva una morbimortalidad cardiovascular no desestimable. Hay series que hablan de un 50% de mortalidad a 5 años. Si bien el paciente con un tumor renal hereditario tiene características propias, suelen ser pacientes jóvenes, la razón por la cual puede llegar a diálisis
no son razones médicas, no son diabéticos, no son pacientes con riesgo cardiovascular que los llevan a diálisis, sino son pacientes quirúrgicos que eventualmente pueden requerir diálisis. No obstante, sabemos que la diálisis provoca una morbimortalidad y muchas veces la mortalidad de la diálisis es mayor que la del tumor renal. Por lo tanto, la mejor estrategia es tratar de evitarla. Si a esto le sumamos que un paciente que lo dejamos anéfrico o en diálisis tiene que esperar, ya que tiene una patología oncológica, y hablamos de una espera mínima de 2 años, según los esquemas de trasplante de acá de la Argentina. En otros países se pueden trasplantar inmediatamente, sobre todo si son lesiones muy chicas y son en un estadio inicial del tumor renal. Y si a eso le sumamos que hay escasez de órganos, salvo que tenga un trasplante con donante vivo, el paciente va a requerir varios años en diálisis hasta llegar a obtener un trasplante. Por lo tanto, creemos que la preservación es la mejor estrategia y es lo que se aplica hoy en día en este tipo de tumores. Si tenemos en cuenta cuáles son los pilares del manejo quirúrgico del tumor renal en von Hippel-Lindau, el primer pilar tenemos que hablar de vigilancia, y vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos que hablar de preservación renal y qué aristas tiene la preservación renal en este tipo de pacientes, y tenemos que hablar si hay lugar para ser menos mórbido, y vamos a hablar algo de cirugía laparoscópica o robótica en este tipo de pacientes. Lo primero que íbamos a hablar era de vigilancia activa, y si uno revisa esta serie, ¿sí?, de la gente del Instituto Nacional del Cáncer, vemos que en 180 pacientes había 2 grupos, unos que habían sido intervenidos tomando un límite de 3 centímetros y otros que habían sido intervenidos, ¿sí?, llevados a quirófano con tumores de más de 3 centímetros. Si observamos el cuadro vemos que la cantidad de pacientes que requirió nefrectomía fue llamativamente mayor en aquellos que habían entrado a quirófano con tumores de más de 3 centímetros cuando lo comparaban con el grupo 1, que se elegía la cirugía antes de que alcance los 3 centímetros. Y si vemos a nivel de resultados oncológicos, bueno, el grupo 1, aquellos que los intervenían antes de los 3 centímetros, no presentaron diseminación, versus el grupo 2, un porcentaje no desestimable, presentaba diseminación a distancia. Por lo tanto, la vigilancia activa parece ser una buena estrategia, cumplir con la regla de los 3 centímetros, o sea, hasta que los tumores no alcanzan 3 centímetros podemos optar por la vigilancia activa. Cuando llegamos a los 3 centímetros, bueno, quizás tenemos que cambiar de estrategia y considerar una cirugía. ¿Qué cirugía vamos a hacer? Una cirugía renal conservadora, que vemos que cuando los tumores son de menos de 3 centímetros es más factible que cuando son más grandes, y en ese momento lo que vamos a hacer es reiniciar el reloj. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de sacar todas las lesiones, la de 3 centímetros, la de 2 centímetros, la de 1 centímetro, tratar de dejar el riñón limpio. ¿Para qué? Para de esa manera tratar de espaciar lo más posible el tiempo hasta una nueva cirugía. ¿Qué beneficios tiene esta estrategia? Bueno, preserva función renal, aumenta el intervalo entre cirugías y minimiza el riesgo de diseminación. Por lo tanto, la vigilancia activa es la primera de las estrategias que tenemos que tener en cuenta. La segunda estrategia, hablamos de cirugía radical cuando sacamos todo el órgano y de cirugía parcial cuando sacamos un pedacito del órgano. Pero cuando hablamos de cirugía parcial tenemos que discutir de qué es el tiempo de isquemia. Para hacer una cirugía parcial muchas veces se requiere clampear el pedículo y eso se llama tiempo de isquemia. ¿Qué tipos de resecciones? No, hay distintos tipos de resecciones parciales y hay distintos tipos de abordajes a este tipo de patología. Cuando hablamos de tipo de resecciones en cirugía parcial, pueden ser resecciones polares, resecciones en cuña o enucleaciones. Bueno, en von Hippel-Lindau tratamos de conservar al máximo el parénquima renal. Entonces, la estrategia de resección quirúrgica que se elige es la enucleación. Sacar el tumor con la cápsula intacta, no importa si sacamos parénquima sano alrededor, tratamos de no hacerlo, ¿sí? Y como vemos, esta es una estrategia que es segura, esta estrategia nos permite un mayor porcentaje de pacientes que no requieren clampeo, ¿sí?, lo cual es beneficioso, sobre todo en estos pacientes que por ahí van a tener que ser intervenidos más de una vez. Permite más cantidad de veces el abordaje poco invasivo, o sea, cirugía laparoscópica o robótica. Da lugar a menos sangrado, ¿sí? Al no ingresar en parénquima renal sano, ¿sí? Esto permite que no haya tanto sangrado y permite menor cantidad de veces que cerremos la cápsula. A nivel de resultados funcionales,
Bueno, tenemos mejores resultados cuando hacemos una enucleación simple que cuando hacemos una nefrectomía parcial estándar, ¿sí? Entonces, en este grupo de pacientes, ¿sí? el delta clearance, o sea, la variabilidad de la creatinina, es menor con la enucleación simple que con la nefrectomía parcial estándar. Por lo tanto, son todas estrategias que vamos a tener en cuenta, sobre todo en este grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque la enucleación, en definitiva, permite hacer esta cirugía con menos tiempo de clampeo, con menos parénquima normal resecado o afectado, y le permite al riñón ese recuperarse más rápidamente. El otro punto a discutir era si hay lugar para la cirugía poco invasiva, sobre todo en el paciente con un carcinoma multifocal, y la realidad es que no existe un abordaje de referencia o estándar en este grupo de pacientes. La cirugía poco invasiva parece ser factible, ha demostrado tener excelentes resultados perioperitorio, pero cuando se selecciona bien el paciente. En esta serie, en este trabajo donde se revisan varias series de nefrectomías parciales en tumores multifocales, fíjense que si uno ve la relación entre pacientes y tumores resecados, suele ser de 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Se resecan alrededor de 2, 3 lesiones, ¿sí?, por riñón afectado. Muchas veces el paciente con von Hippel-Lindau tiene muchísimas más lesiones y muchas veces eso lo podemos ver o planificar de antemano, y en esos casos, bueno, uno tiene que decidir cuál es la mejor estrategia, poniendo en la balanza la morbilidad de una cirugía abierta versus la morbilidad de una cirugía que requiere un clampeo o una isquemia renal muy prolongada. Entonces, todas esas cosas uno las tiene en cuenta, las pone en la balanza y ahí uno decide a ver cuál es el mejor abordaje a realizar. Aspectos técnicos, entonces, en von Hippel-Lindau: observar las lesiones renales hasta que alcancen los 3 centímetros. Una vez que alcanzan los 3 centímetros, hay una indicación para intervenir, para hacer una cirugía. En esa cirugía tenemos que resecar todas las lesiones posibles. Tratar de hacerlo por una vía retroperitoneal o extraperitoneal. ¿Y para qué? Para cualquier complicación en esta cirugía, ya sea sangrado, fístula urinaria, ¿sí?, uno la deja confinado en un espacio extraabdominal. El otro detalle a tener en cuenta: muchas veces utilizar, o se recomienda utilizar, la ecografía intraoperatoria justamente para esto, para tratar de identificar todas las lesiones y dejar el riñón realmente limpio. Empezar por las lesiones, resecando las lesiones más exofíticas, más pequeñas, que permitan una resección sin la necesidad de clampear el pedículo. Maximizar la preservación del parénquica con técnicas de enucleación, y finalmente reaproximar la grasa de Gerota, justamente para que todo ese riñón que ya ha sido operado, resecado, no genere adherencias, ya sea con vísceras o con la herida quirúrgica, teniendo en cuenta que probablemente, o en muchos de los casos, va a requerir una nueva cirugía en un tiempo futuro, en un futuro. Entonces, son todas maniobras que nos van a permitir, a la hora de volver a ese riñón, encontrar un terreno por ahí más favorable para la cirugía. A modo de ejemplo, les muestro esto, que es un abordaje mínimamente invasivo en un paciente con un tumor renal hereditario, y lo primero que hacemos es tratar de abrir la cápsula renal, la grasa de Gerota, ¿sí?, y esta grasa la vamos a conservar justamente para la parte final de la cirugía, donde el riñón lo vamos a envolver de vuelta en todo este tejido, justamente para evitar adherencias, ya sea a la herida o a vísceras abdominales. En este caso estamos en un espacio extraperitoneal, por lo tanto la única adherencia que puede llegar a aparecer es o al peritoneo o a la herida quirúrgica. Una vez que uno esqueletiza completamente todo el riñón y tiene disecado, ya identificado la arteria y la vena renal, uno empieza, como se recomienda, por las lesiones más pequeñas, y estas lesiones son las que nos permiten hacer una resección, enucleando la lesión, y nos permiten hacer una resección sin necesidad de clampear el pedículo, sin necesidad de isquemia renal, lo que le va a dar la posibilidad a este riñón a recuperarse más rápidamente. Fíjense cómo hay lesiones de pequeño tamaño en toda la superficie del riñón. Una vez que identificamos o resecamos la gran mayoría de las lesiones renales, usamos el ecógrafo justamente para ver las relaciones que tienen las lesiones por ahí que se ven más profundas con la vía excretora, con la arteria, la vena y los vasos que nutren al riñón. En este caso seguimos haciendo enucleaciones
sin necesidad de clampear el pedículo. Y el ecógrafo también nos permite identificar completamente si hay lesiones intrarrenales. Fíjense que tratamos de resecar completamente. Lesiones quísticas muchas veces las fulguramos y las descapsulamos. Sabemos que esos quistes, si uno los deja a su libre evolución, muchas veces van a progresar a tumores renales, sobre todo en Bonge y Pelindó. Sabemos que el quiste después se hace sólido quístico, y si uno analiza las paredes de ese quiste, muchas veces se encuentra células neoplásicas. Esta es una lesión por ahí un poquito más grande, un poquito más compleja, que uno también logra resecarla sin necesidad de clampeo, pero en este caso, si bien las otras lesiones eran más chiquitas y no requerían por ahí el cierre capsular y los puntos parenquimatosos, en este caso consideramos oportuno colocar este punto. Y finalmente, para las lesiones más profundas, es ahí donde uno decide clampear el pedículo, tratando de sí minimizar el tiempo de isquemia, ¿sí? Y con el pedículo clampeado uno aborda por ahí las lesiones que se ubican más en profundidad. Esto es lo que uno hace en cirugía mínimamente invasiva, en cirugía ya sea laparoscópica, robótica, e incluso en cirugía abierta. Uno respeta estos pasos, ¿sí? Trata de evitar el clampeo, trata de nuclear, trata de hacer hemostasia sin necesidad de colocar estos puntos, pero para lesiones por ahí más profundas y para evitar un sangrado postoperatorio, muchas veces uno lo requiere. Acá estamos completando la cirugía, embolsamos, y finalmente lo que les decía, cerramos todo lo que es envolvemos el riñón de vuelta en su grasa, ¿sí? La grasa de Gerota, justamente para evitar adherencias. Quedamos contentos, quedamos conformes, dejamos el riñón sin lesiones, pero tenemos que hablar de recidiva. ¿Por qué? Porque esto es una patología genética y la recidiva parece ser la regla. Lo que va a variar es el tiempo, ¿sí? El tiempo entre la aparición de lesiones y la necesidad de cirugía. O sea, en tumor renal hereditario el concepto de recidiva a veces es difícil de definir y parece ser la multifocalidad la causa más frecuente de la recidiva, ya que todo el parénquima renal tiene una predisposición genética a formar tumores. Lo que tenemos que decir desde el punto de vista quirúrgico, que la cirugía o la recirugía es más compleja, ya sea en términos de transfusiones, de complicaciones como sea la fístula urinaria, en términos de necesidad de sacar el riñón, la nefrectomía, o necesidad de reoperar. Si uno ve estas dos series, acá la serie de Johnson habla de una nefrectomía parcial, o sea, una primer recirugía, ¿sí? Y en este caso vemos que la tasa de transfusiones, la necesidad de nefrectomía y de reoperación no es desestimable, ¿sí? Un 6% perdieron el riñón en una recirugía y un 4% debieron ser reoperados, con un 75% de requerimientos de transfusiones. Pero si vamos a la serie de Brandlaski, donde habla de nefrectomía parcial de salvataje, ¿qué quiere decir esto? Pacientes que ya habían sido intervenidos 3 o más veces. Quiere decir que ya habían tenido 3 cirugías parciales previas, ya sea cirugía abierta, laparoscópica o incluso percutánea. Ya vamos a ver lo que es crioterapia o radiofrecuencia. Bueno, en estos casos sí la tasa de complicación es altísima y el requerimiento de transfusión llega a un 77%, lesiones viscerales o vasculares a un 46% y un 23% de estos pacientes perdieron la unidad en el intento de hacer una recirugía parcial. Entonces, a pesar de esto, el mismo autor, Brandlaski, publica esta serie, donde identificó 128 pacientes con un 70% con VHL, que habían sido seguidos durante 10 o más años. Habían recibido un promedio de 3 intervenciones por unidad renal. En este caso, 68% de estos pacientes había sido sometido a una recirugía en la misma unidad renal, con un tiempo entre cirugía del mismo riñón y una próxima cirugía de 6 años. Con un seguimiento promedio de todo este grupo de 128 pacientes de 16 años,
lo que destaca este trabajo es que tiene una muy buena sobrevida, ¿sí? A pesar de los esfuerzos que uno hace, a pesar de que requerir reoperaciones, la sobrevida en estos pacientes, cáncer específica, es del 97%, una sobrevida global del 88%, y el 95%, a pesar de que requieren muchas cirugías, muchas intervenciones, ¿sí? Se encontraban fuera de diálisis. Por lo tanto, lo que concluyo es que a largo plazo, y a pesar de la necesidad de nuevas intervenciones, la cirugía conservadora ofrece excelentes resultados oncológicos y funcionales a este grupo de pacientes. A modo de cierre, decimos que para contestar por ahí las preguntas que nos hicimos al inicio de la charla, ¿qué es el tumor renal? ¿Qué particularidades tiene von Hippel-Lindau? El 70% de los pacientes con von Hippel-Lindau van a padecer alguna afección renal. La mayor parte de estos pacientes son jóvenes, se presenta de manera multifocal el tumor y en forma bilateral. ¿Qué desafíos se van a presentar en este grupo de pacientes? Bueno, el primero es el oncológico, evitar la diseminación es un principio estándar, es un principio de tratamiento, evitar la diálisis, tratar de limitarle los procedimientos a estos pacientes que van a tener una predisposición genética a formar tumores y disminuir la morbilidad de los procedimientos, son parte de los desafíos que se nos presentan. ¿Cómo los manejamos? Bueno, la vigilancia activa está claro que es un pilar del tratamiento o del manejo de los tumores renales, y decimos que el punto de corte lo ponemos en 3 centímetros, por lo que vimos en el trabajo del doctor Linehan, que habla de que con un punto de corte de 3 centímetros la vigilancia es una estrategia segura. ¿Cuál es el principio del tratamiento quirúrgico? Bueno, una vez que uno decide intervenir, tratar de limpiar completamente el riñón, tratar de hacerlo con técnicas de nucleación para preservar más el parénquima renal y limitar la isquemia para permitir a ese riñón recuperarse favorablemente. ¿Qué pasa con el seguimiento y el manejo de la recidiva tumoral? Bueno, una vez que alcanza esa recidiva, ese nuevo tumor alcanza los 3 centímetros, bueno, tratar de intentar de vuelta una cirugía conservadora, ¿sí? Seguir insistiendo en esto. Sabemos que va a ser más complicado, más complejo, va a tener más complicaciones, ¿sí? Pero sabemos que es posible y eso nos va a permitir buenos resultados y nos va a permitir que el paciente quede fuera de diálisis. Muchas gracias a todos.